Vamos a proseguir entonces con ese mensaje. Gloria al Señor, nos habíamos quedado en que el padre, ese padre de familia, no le negó su herencia a este hijo, aunque él todavía seguía con vida, no le dijo, yo no sé, pero si él hubiera sido mi hijo, no le hubiera dado la herencia, yo le hubiera casi que obligado a quedarse en la casa. Yo le hubiera dicho, no puedes irte de casa, ¿a dónde vas a ir? Pero ese padre le dio la herencia. Su hijo necesitaba irse de casa, pero necesitaba algo con que sustentarse. Necesitaba llevar su hacienda para poder vivir. Se iba a alejar de su padre, ya no iba a estar en la casa de su padre, ya no iba a recibir los beneficios de estar en la casa de su padre. Probablemente como hijo, él tuvo, no sé, a veces los hijos nos cuesta trabajo aceptar las reglas que nuestros padres nos ponen. A veces nos cuesta trabajo sujetarnos a ellos. Y a veces queremos vivir la vida a nuestra manera, como a nosotros nos plazca. Y probablemente haya sido el caso de este hombre, de este hijo menor. Tal vez llegó el momento en que le dijo a su padre, quiero vivir mi vida a mi manera. Este hijo nunca había vivido sin su padre, siempre había estado con él, siempre había recibido todos sus beneficios. Él no sabía lo que era vivir sin su padre, pero aún así, él digamos, se arriesgó, quiso vivir la vida a su manera, sin su padre, y ya veremos las consecuencias que este hombre experimentó por esa decisión. El hijo mayor, al contrario del hijo menor, hablando de herencias, el mayor, el primogénito, recibe siempre la doble porción al hijo menor. Si el padre tuviera, quiero poner este ejemplo, si el padre hubiera tenido 3 millones de pesos, al hijo mayor le estaría dando 2 millones y al hijo menor solamente le estaría dando uno. Esa era la bendición de ser el primogénito, de ser el mayor en la casa de un padre. Tenía que recibir la doble porción, doble herencia. Al hijo menor le dio su herencia. Este dice la palabra de Dios que se marchó. No muchos días después, juntándolo todo, no dejó nada. Juntó todo lo que tenía y se marchó con todo ello. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor partió lejos a una provincia apartada y allí desperdició su hacienda viviendo perdidamente. Quiso vivir la vida a su manera. Tal vez a lo que su padre le decía, tal vez para él era solamente restricciones, eran limitaciones según él, y empezó a vivir la vida a su manera y empezó a malgastar. Y cuando todo lo hubo malgastado, fíjese bien, lo malgastó todo, todo, no quedó absolutamente nada, malgastó toda su hacienda, todo lo que tenía. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una grande hambre en aquella provincia y comenzóle a faltar. Ya no estaba en la casa de su padre, ya no tenía el sustento de su padre, ahora tenía que vivir por su propia cuenta. Y todo lo que había recibido de parte de su padre lo había malgastado y lo había perdido. Y ahora, en medio de un hambre, le estaba haciendo falta el dinero, le estaba haciendo falta su provisión. Y fue y se llegó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase puercos, y deseaba henchir su vientre de las algarrobas que comían puercos, mas nadie se las daba. Ni siquiera eso, hermano. Ni siquiera las migajas de lo que comían los puercos, perdón, se los daban. ¿Qué podría esperar él? ¿Un plato de comida? No. Si ni siquiera le daban las algarrobas de los puercos, ¿cómo podría esperar de este hombre un plato decente de comida? Él deseaba llenar el vacío que había en su estómago, pero ni siquiera le daban la comida de los puercos. Y en ese momento de escasez, en ese momento tal vez de desesperación, en ese momento de necesidad,
él volvió en sí. Se recapacitó y se dio cuenta de lo que había hecho, de la mala decisión que había tomado. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él ya no se sentía ni siquiera digno de ser llamado hijo de su padre. Ya no. Él quería ser siquiera uno de los jornaleros. Él sabía que toda su hacienda que le había dado su padre la había malgastado. Que él ya no tenía razón alguna para regresar a su casa. Por eso él se aseguró antes de marcharse llevarse toda su hacienda. Se aseguró de que no quedara nada en la casa de su padre. Alejarse completamente de su padre. No sabía lo que era vivir sin su padre, pero sin embargo como que estaba fastidiado de vivir en casa. Y se llevó todo. No quiso que hubiera algo por lo cual él regresara. Por esa razón él quería regresar a su casa, pero ya como un jornalero más. Como un trabajador de su padre, que iba a recibir el alimento como paga. Ya no por derecho, por ser el hijo de aquel padre. Y se levantó, y las palabras que él pensó que iba a decir a su padre, se las dijo exactamente. Tan arrepentido estaba. Se dio cuenta cómo le faltaba a su padre. Se dio cuenta que nada ni nadie iba a suplir el lugar que su padre ocupaba. Nada ni nadie, ni los bienes materiales, los había perdido. Vivió perdidamente. Mas el padre, dice la palabra de Dios, que fue movido a misericordia. Que antes de que el hijo llegara a su casa, el padre lo vio, salió a recibir, le abrazó, le besó, movido a misericordia. ¿Quién no quisiera tener un padre como ese? Que a pesar de que malgastó su herencia, al llegar a su casa, su padre no le recriminó. Su padre no le dijo, ¿a qué vienes a hacer aquí? No tienes nada que hacer aquí. Ya no hay nada tuyo aquí. Todo lo contrario, el padre fue movido a misericordia. Vivió perdidamente, tal vez avergonzó a su padre con todos los hechos que él hizo, pero aún así su padre lo recibió en su casa. Fue movido a misericordia. Le puso un anillo, lo vistió con el mejor vestido y le calzó los pies. Y además de eso, hizo una gran fiesta. Todos quisiéramos tener un padre así. Gracias a Dios por nuestros padres que tenemos. Nos aman con un amor sobrenatural, creo yo. Pero yo como padre, me hubiera costado trabajo hacer eso con mi hijo. Me hubiera costado trabajo recibirlo de esa manera. Pero el padre sabía que el hijo lo que hubiera hecho, cualquier cosa mala, cualquier cosa que le hubiera hecho a él avergonzarse, él sabía que siempre iba a ser su hijo. Pasara lo que pasara, él nunca iba a dejar de ser su hijo. Por eso lo recibió de esa manera. Por eso hizo una fiesta. Pero el hijo mayor, cuando vio desde lejos, escuchó la música, escuchó que había fiesta en su casa, llamó a un criado y le dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la casa? Hay fiesta. Y ese criado le dijo, tu hermano menor ha vuelto a casa. La Biblia nos dice que el padre había había muerto el becerro grueso por haberle recibido a salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Mas cuando vino tu hijo, que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo,
y todas mis cosas son tuyas. A Jesús en esta parábola no se le escapó nada. Todas las palabras, palabra por palabra, frase, tienen mucho que ver. El padre le dijo al hijo mayor, todo lo que tengo ya es tuyo. Yo ya repartí mi hacienda entre tú y tu hermano. Y ahora yo todo lo que tengo ya es tuyo. Entonces el hijo mayor tenía doble problema. Porque no solamente tenía que aceptar que su padre iba a recibir a su hermano, sino que el becerro grueso que había tomado para hacer fiesta era de él, de su herencia de él. Que el vestido que había tomado para vestir a su hijo era de él. Entonces, ¿qué pasa aquí? El hijo mayor tenía que compartir su herencia, su heredad, con el hijo menor, con su hermano. Al final la Biblia no nos dice si el hijo mayor entró a la fiesta o no, pero posteriormente vamos a estar viendo que sí lo hizo. Mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque este tu hermano muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Escuchen muy bien las frases que ocupa Jesús. Era necesario hacer fiesta y gozarnos, holgarnos, porque este tu hermano muerto era y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Pero si fue él que se fue de la casa, si fue él el que se fue, ¿cómo es que fue hallado? ¿No sería más bien la palabra correcta porque tu hermano se había ido, pero ahora ya ha regresado a casa? Las palabras que ocupó Jesús dice, habíase perdido y es hallado. Como les decía hace un momento, cada frase, cada palabra son tan importantes de analizar detenidamente. Y es una porción de la escritura muy amplia, así que vamos a irnos rápido para que entendamos bien el mensaje y nos quede en nuestro corazón. Esta no solamente es una historia que probablemente fue real, porque yo en lo personal creo que cada parábola que Jesús contó en algún tiempo fue una historia real y verídica, porque dice la palabra de Dios que Jesús vino a dar testimonio de la verdad. No creo que Él haya simplemente recreado una historia que nunca había sucedido. En lo personal, esa es mi forma de pensar. Creo que cada parábola que Jesús contó en su momento transcurrieron y fueron reales aquí sobre la tierra. Pero esta historia nos enseña algo bien importante acerca de quién es el Padre, quién es el Hijo mayor y quién es el Hijo menor. O bueno, por ahí nos dice Jacob Miranda que no se escucha muy bien. Bueno, el audio que teníamos, el micrófono, ya no nos está funcionando ahorita, así que espero que se escuche, se alcance a escuchar muy bien. Vamos a ocupar este. Jesús está representando aquí en esta parábola al Padre como a nuestro Padre Celestial. Y el Hijo Mayor representa a Jesús. La Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pero eso no quiere decir que Jesús fue el primero en ser creado. No, eso no denota su origen de Jesús. La palabra primogénito de toda la creación se refiere a que Él, como hijo primero, como se usaba en tiempos de Abraham, de Isaac y Jacob, cada primogénito, el padre, lo formaba casi a su imagen y semejanza, porque era necesario, en ausencia del padre, el hijo se parara enfrente de la familia, él quedaba a cargo de la familia, y si había alguna negociación que hacer, había un trato que hacer, el hijo mayor era respetado, honorado, como si fuera el propio padre. Por esta razón podemos encontrar que Jesús, al hablar del Hijo Mayor, se refería a su propia persona, a Él, porque Él recibe como el primogénito doble herencia que el Hijo Menor.
Y aquí quiero poner yo bueno, dice nuestra hermana Leticia Alvear, que en Chicago sí se escucha muy bien. Qué bueno, gracias a Dios. Que, que el hijo menor de esta historia representa a todo el género humano. Porque el género humano es el único, aparte de Lucifer, que fue alguien que se rebeló en contra de Dios, el ser humano decidió por cuenta propia alejarse del Padre. Adán y Eva recibieron una herencia, como los primeros hombres, los padres de la raza humana, recibieron una herencia. Dios dice en su palabra que no habitaba la muerte en sus cuerpos, ellos comían del árbol de la vida. También dice que todo lo puso debajo de sus pies, que los animales, los peces y las aves, todo lo puso debajo de sus pies y que lo coronó de gloria al ser humano. Y el ser Adán y Eva tenían una comunicación directa con el Padre. Era un lugar de inocencia, era un lugar donde habitaba la presencia de Dios, era un huerto, dice la palabra. Y le entregó por herencia lo que hoy conocemos como nuestro hogar, como este planeta Tierra. Todo fue creado para gloria de Dios, claro, para alabanza de su nombre, pero también fue creado para que el hombre pudiera habitar y enseñorearse de todas las cosas aquí en la tierra. Pero al hombre le sembraron una semilla. Satanás se acercó a Eva en forma de serpiente y le dijo, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol. Cuando Dios lo único que les había dicho, de todo árbol pueden comer, a excepción de este, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue el único mandamiento que les dio. Pero la serpiente vino con una idea, haciéndole pensar a Eva que Dios solamente los había llenado de restricciones, que no podían hacer ellos su propia voluntad, que tenían que estar dirigidos y regidos por la voluntad de Dios. Entonces Eva se encontró con un problema mental, porque eso no fue cierto. Se encontró que Dios se había enseñoreado sobre ellos y que ellos eran esclavos, que no eran libres de hacer su propia voluntad. Supuestamente, al igual que el hijo mayor creyó eso. Entonces Eva tomó la decisión de apartarse del Padre. Y por consecuencia, también Adán comió del fruto que el Padre había dicho que no comieran. Deliberadamente decidieron alejarse del Padre. No nos podemos alejar de la vida y seguir viviendo. Dios es vida. Y si nos alejamos de la vida, si desobedecemos a Dios, dice la palabra que por causa del pecado entró la muerte al mundo. Que el pecado, la desobediencia, trajo la muerte a todo el género humano. Y eso hizo al hombre, al ser humano, que había estado acostumbrado a vivir bajo la protección de Dios, a vivir en comunión con Dios, a recibir todo de parte de Dios. Adán recibió este huerto por herencia. Sí, se le dio el trabajo de cuidarlo, se le dio el trabajo de lavarlo, pero había recibido esta herencia. Y decidió también, al igual que el hijo menor, malgastarla. El hombre se alejó de su padre y tuvo que pagar las consecuencias. Como dije en un principio, no nos podemos alejar de la vida y querer seguir viviendo. Jesús dijo en una ocasión, permanezcan en mí y yo en vosotros, porque si yo permanezco en ustedes y ustedes en mí, sin mí nada podréis hacer. El hombre se dio cuenta que había un vacío en su corazón, había una ausencia, e intentó llenarlo con cualquier otra cosa, menos con la presencia del Padre. Si usted se da cuenta, hoy nuestra herencia la hemos acabado. Hoy nuestro cuerpo tiene fecha de caducidad,
al igual que este planeta. La ciencia nos dice que tenemos unos cuantos años solamente debido al calentamiento global, debido a toda la contaminación que hemos eh, hecho. Malgastamos nuestra herencia. Pero el hombre, al transcurso de su vida, se da cuenta que tiene un vacío en su corazón y quiere llenarlo con cualquier otra cosa. Al igual que el hijo menor, el hombre se siente en un momento en necesidad. Siente un vacío por dentro. Y aquí la palabra nos habla de un ciudadano, de un morador de aquella provincia, que se lo llevó a su hacienda para que trabajara para él. Pero ni siquiera la comida de los puercos le daban a ese hombre. El hombre ha intentado llenar el vacío que hay adentro de él y ha intentado llenarlo con bienes materiales, con alcoholismo, con drogas, con dinero, incluso con sexo. Pero sucede que nada de eso va a tomar el lugar del Padre. Porque el Padre es tan grande, pero tan grande, que cuando hay esa ausencia del Padre en nosotros es una ausencia enorme. Y no habrá nada material que pueda llenar ese vacío. Ni siquiera las algarrobas, ni siquiera las obras de los puercos. El pecado no puede llenar el vacío del hombre. Lo único que puede llenar ese vacío, la ausencia del Padre, es el mismo Padre. Y al igual que este hombre, el hijo menor, hoy hay muchos que están volviendo al Padre. Porque esto que estamos viviendo nos ha hecho pensar y reflexionar mucho. Nos ha hecho ver que somos vulnerables, que no tenemos garantía de vida, que no tenemos garantía de nada. Lo único garantizado que tenemos es la muerte, porque está establecido para los hombres haber pecado. Está establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso sí, lo tenemos más seguro que nada. Pero este hombre volvió en sí debido a la circunstancia que él estaba viviendo. Por eso el tema es volviendo al Padre. Porque este es un tiempo de volver al Padre. Este es un tiempo de reflexionar que no tenemos nada. Y la ausencia del Padre, solamente el mismo Padre. Pero algunos no se sentirán dignos de regresar a Él. Algunos que van a ver su condición humana, que van a ver su condición pecaminosa, se van a sentir igual como el hijo pródigo. No se van a sentir dignos, van a sentir que habrán pecado en contra del cielo, en contra del Padre, y que ahora ya no son dignos de ser llamados hijos de Dios. Mas gracias damos a Dios que su palabra dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que ahora seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoce a Él. Hoy mucha gente ha decidido volver al Padre. Y al igual que el hijo pródigo, mucha gente, hermano, yo he escuchado personas decir, cuando yo llegue al cielo yo le quiero decir al Señor que me deje ser el que barra las calles de oro. Que aunque no me dé una corona, aunque yo simplemente sea el que barre, el que hace la limpieza, no estoy tan interesado en recibir una corona, no estoy tan interesado en recibir premios, simplemente quiero estar allí. Porque se ven a sí mismos y se notan pecadores y se saben que no son dignos de regresar donde su Padre, porque ya no tenemos nada. Nuestra herencia que se nos fue dada, nuestro cuerpo, nuestro planeta, tiene fecha de caducidad. La hemos malgastado. Y hoy en día nos damos cuenta que no tenemos nada, ni siquiera la vida garantizada. El hijo regresó a su padre, humillado, derrotado, como un pordiosero. Tal vez llegó con harapos, tal vez no había tomado un baño en muchos días. Eso es lo que hace el pecado, hermano. La Biblia dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir.
Pero gracias damos a Dios que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. El Padre no debió haber recibido al Hijo. Bueno, eso lo digo yo por ser también Padre. Pero el Padre fue movido a misericordia. El Padre, en un momento, cuando vio que su Hijo se había alejado, cuando vio que el género humano se había alejado de él sabía que iba a ser una separación eterna. Eterna. Y al igual que el Padre de esta historia, también el Padre Celestial echó el lugar que ocupábamos nosotros como hijos suyos. Tal vez el padre de esa historia se levantó muchas veces mirando la silla donde se sentaba este hijo y la veía vacía. Y como se había llevado toda su herencia, sabía que esa separación pudiera haber sido para siempre. ¿Cuántos días habrá pasado llorando el padre por la ausencia de su hijo? ¿Cuántas veces se habría asomado a la puerta a ver si ya venía su hijo? Y simplemente no veía nada. Y cuando vio a lo lejos a su hijo, fue movido a misericordia. Ese es el amor del Padre. Ese es el grande amor de Dios. Corrió a recibirlo. Él no quedó a preguntarse, ni siquiera le dijo, ¿a qué vienes? Él sabía que si venía a él, era porque estaba arrepentido del corazón. Que sabía que ya no tenía nada en su casa que hacer, porque se había llevado toda su herencia. El padre sabía que si su hijo estaba regresando, venía con un arrepentimiento sincero, de corazón, más porque lo vio cómo venía, en la condición que venía. Y el padre fue movido a misericordia, salió a su encuentro a recibirle. Y lo mete a su casa, le da el mejor vestido, le pone un anillo en su dedo y le calza los pies. Dice la palabra de Dios que Dios nos ha cubrido con un manto de gloria, que se nos ha sido permitido ser vestidos de lino fino, limpio y brillante. Qué grande es el amor de Dios. Pero al igual que el hijo menor, ¿qué podríamos recibir, hermano? Si toda nuestra herencia la hemos desperdiciado, si nos hemos quedado sin nada. El hombre egoísta cree que por tener dinero, que por tener la mejor casa, el mejor carro, tiene algo importante en su vida. Déjeme decirle que no. Jesús dijo en una ocasión, ¿de qué le vale al hombre ganarse todo el mundo y al final perdiere su alma? ¿De qué le valdría eso al hombre? Nada material puede ocupar el lugar del Padre. Si el hijo pródigo se hubiera quedado en el lugar donde estaba, hubiera reflexionado, quiero regresar a mi padre, pero nunca hubiera regresado con su padre, su condición hubiera sido la misma. Si hubiera pasado días, semanas, meses pensando en voy a regresar al padre, en la casa de mi padre hay comida, pero si nunca se hubiera levantado, su condición iba a ser siempre la misma. Esa es la diferencia entre aquella persona que dice creer en Dios y aquella persona que sí le cree a Dios. Porque habemos incluso muchos en las iglesias que nos decimos ser cristianos, pero no hemos vuelto al Padre. Nada material puede ocupar el lugar del Padre. El Padre le recibe con los brazos abiertos a este hijo y hace una fiesta. La palabra de Dios dice que en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Que hacen fiesta por uno que estaba perdido y que fue hallado. Vamos a seguir con la historia de la parábola. Nos encontramos nuevamente al hijo mayor. Y este hijo mayor, oyendo la fiesta, dice que se enojó y no quería entrar a la casa. Pero yo creo sinceramente que esta no fue la condición de Jesús. No es que él se haya molestado. Él estaba enseñando en esta parábola lo que él como hermano mayor debió haber hecho. Él como hermano mayor se debió haber enojado a ver al padre recibir a su menor con los brazos abiertos. Entonces se enojó y el padre salió a verlo para que él entrara. Y el hijo, mas él le respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiendo traspasado jamás tus mandamientos. Es hermosa la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús mismo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir.
y la ley son los mandamientos. Por eso el hijo mayor le dijo al padre, tanto tiempo que te he servido sin jamás, nun- perdón, no habiendo traspasado jamás tu mandamiento. Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Todo el ministerio de Jesús en el Antiguo Testamento no fue reconocido como hijo de Dios. No fue reconocido de esa manera. Él aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, como el ángel de Jehová. Y usted va a encontrar muchas veces que el ángel de Jehová se le aparece a alguien y empieza a platicar y posteriormente dice, y Jehová le dijo a este varón. El mismo ángel de Jehová representando a Jehová, porque Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y en una ocasión le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dice, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen, que no saben que yo y el Padre uno somos. Jesús en representación del Padre como hijo mayor, como el primogénito. Y en esa historia, el hijo le recrimina al Padre por todo el trabajo que ha tenido con él y nunca haber sido reconocido. Pero no fue así Jesús. Jesús trabajó en el Antiguo Testamento sin ser reconocido. Pero esa no fue la condición, la posición que tomó Jesús referente a nosotros. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Perdón, todo aquel que en él cree no se pierda, mas se tenga. Pero voy a volver a lo mismo. ¿Qué puede recibir el hijo menor si toda su herencia la malgastó? Porque sigue diciendo, mas cuando vino ese tu hijo que ha consumido tu hacienda con rameras, has matado para él el becerro grueso. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo, nótese, y todas mis cosas son tuyas. La Biblia dice que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque hermano muerto era. También la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Muertos. Era muerto y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. ¿Hallado por quién? Hallado por Jesús. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ahora, ¿y nuestra herencia? ¿Qué vamos a heredar si nuestra herencia la malgastamos? En esta parábola no solamente se nos muestra el amor del Padre hacia nosotros, como el hijo menor, sino también el amor de Jesús, el primogénito, el hijo mayor, hacia nosotros. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hay en el cielo, todo lo que es del Padre, ahorita le pertenece a Jesús por derecho. Y la palabra de Dios dice que ahora nosotros nos ha hecho herederos y coherederos juntamente con Cristo. Jesús le dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya están esas moradas celestiales. Jesús, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey de paz, el Rey de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén. Y esa es la herencia de Él. Pero Él ahora comparte su herencia con nosotros. Cosa maravillosa. Todo lo que le ha sido dado de herencia a Jesús también nos es prometido a nosotros como hijos menores, como el hijo menor. La palabra de Dios dice que aún no se manifiesta en nosotros lo que hemos de llegar a ser. Vamos a llegar a ser como Él es, como hablando de Jesús. Nuestros cuerpos ahorita, dice la palabra de Dios, que son cuerpos mortales y que carne y sangre no puede heredarle el cielo. Por tal razón este cuerpo algún día tiene que ser revestido de inmortalidad. El cuerpo de Cristo con el cuerpo que Jesús resucitó también pasará a ser parte de nuestra herencia. La herencia de Él en los cielos
ha venido a ser parte también de nuestra herencia. Ese es el amor, hermano, que está plasmado en esta palabra. No solamente muestra la condición del hombre, sino muestra el amor del Padre y el amor del Hijo, porque no siendo merecedores, Cristo murió por nosotros. Porque una vez muerto el testador, ahora nosotros también podemos hacer herederos de esa herencia. Y esta es la condición del hombre, hermano. El hombre está perdido sin nada en el mundo. No tiene nada. El hombre se cree que es rico, que tiene dinero. En una parte de la palabra de Dios dice, tú dices que eres rico y que ves. Pero yo te digo que eres un pobre, un ciego y un digno de lástima. Y esa es la condición del hombre. Y el hombre que acepte su condición, esto no es algo de que si yo creo, no, es que esto es verdad. Si tú lo quieres creer, está bien, qué bueno. Si tú crees que esta es la condición del hombre, entonces te vas a acercar al Padre, igual como el Hijo pródigo. Pero si tú no lo crees, no te vas a acercar a Él. Pero eso no cambia la condición del hombre. Lo que yo crea o deje de creer no cambia mi condición como ser humano. Yo estoy destituido de la gracia de Dios por cuanto yo fui el que me aparté de Él. No fue el Padre el que me abandonó, yo fui el que me aparté de Él. El Padre sigue en el mismo lugar esperando por mí, esperando por ti. Yo fui el que me aparté. ¿Cuántas veces hemos culpado a Dios y hemos puesto a Dios en el banco de juzgado? Y nos hemos dicho a nosotros mismos, si yo fuera Dios, yo no hubiera permitido esto. Si yo fuera Dios, yo no hubiera hecho esto. Y empezamos a juzgar a Dios como si nosotros fuéramos igual que Él o mayor que Él. No fue Dios el que falló, fuimos nosotros. Alguien dijo en una ocasión, si Dios es tan sabio, ¿por qué en el jardín del Edén puso el árbol de la vida y puso el árbol del bien y del mal? Si ya sabía que el hombre iba a fallar. Es que Dios nos dio libre albedrío. Es que Dios nos dio la capacidad de escoger igual que al Hijo pródigo. Y para Dios solamente hay bien y hay mal, hay luz, hay tinieblas, hay vida y hay muerte, bendición y maldición. No hay más cosas, solamente esas dos. Y Dios las puso enfrente del hombre y le dijo, aquí está la vida y aquí está ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Escoge pues. Al pueblo de Israel le dijo, pongo a los cielos y a la tierra por testigos hoy que pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Yo te aconsejo que escojas la vida. El Padre es la vida. No fue que Dios falló, fuimos nosotros. Si Dios solamente hubiera dejado el árbol de la vida, estaría restringiendo nuestro libre albedrío. Yo he puesto mucho este ejemplo, me gusta mucho ponerlo, porque les digo, si yo tengo aquí una botella de alguna bebida extremadamente azucarada y tengo una botella de agua aquí, solamente hay eso, y yo le digo a mi hija, yo escondo la bebida azucarada y solamente le doy el agua porque yo sé que el agua le va a hacer bien. Yo sé que la bebida azucarada le va a hacer daño. Y si yo le doy el agua y la bebida azucarada la escondo, yo le estoy quitando a ella el derecho de escoger. Pero Dios por eso puso delante del hombre el bien y el mal. Pero la Biblia dice que el hombre amó más las tinieblas que la luz. Que a lo dulce le llamó amargo y que la amargura de vivir sin la plenitud del Padre le llamó dulzura. Y tuvo que pagar las consecuencias. No puedes alejarte de la vida y cosechar vida. No se puede. No se puede cosechar lo que no sembraste. Quisimos alejar del Padre. La paga del pecado es la muerte. Es lo que vamos a encontrar. Pero para eso apareció Jesús. No solamente para compartir la herencia, sino que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y hoy es el tiempo de recapacitar nuestras vidas, de ver alrededor de lo que está pasando alrededor del mundo y darnos cuenta que necesitamos volver al Padre. Que necesitamos nuevamente, que no hay nadie, ni nadie que pueda llenar ese vacío. Nadie lo puede llenar, solamente el Padre. Es por eso la razón de este mensaje, nombrarlo volviendo al Padre. Ese es el tiempo de volver al Padre. Ese es el tiempo. Estamos viviendo tiempo de escasez. Estamos viviendo tiempo muy crítico. Este debería ser el momento en que nos deberíamos poner a recapacitar en nuestra condición y acercarnos al Padre. El Padre no nos echa fuera. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, yo no le echo fuera.
Yo te he expuesto la palabra de Dios en esta noche. Yo te he dado a conocer a través de la palabra. No es mi palabra, es la palabra de Dios, la condición del hombre, la condición del ser humano. Y tú vas a decidir si quieres vivir comiendo y alimentándote de la basura que se llama pecado, o vas a regresar a la casa de tu Padre donde hay abundancia de pan. Y no solamente hay pan, Jesús dijo, yo soy la vida, yo soy el pan, yo soy el agua. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo lo tiene todo. El que no tiene al Hijo no tiene nada. Tú vas a decidir en esta noche si vas a volver al Padre o seguirás viviendo lejos de Él. El día de mañana te vas a encontrar con tu Padre. Sea en esta vida, en la venidera, te vas a encontrar con Él. ¿Y qué palabras vas a escuchar de Él? Solamente vas a escuchar dos, no puedes escuchar más. O Él te dice, venid bendito de mi Padre, o te dice, apártate de mí, apártate de mí. ¿Cuál palabra quieres escuchar? ¿Quieres volver al Padre? Vamos a orar, vamos a decírselo en oración a Él. Hay algunas peticiones por las cuales vamos a estar orando. Este ha sido el mensaje. Es tiempo de volver al Padre. Nos llegaron peticiones. Vamos a orar por Rosario Carvajal, Enrique Sánchez. Ellos viven en Nueva Jersey, están enfermos. Elizabeth Díaz está en el hospital. Tenemos más peticiones. Oración por Francelia Sosaya. Falleció su esposo hace un mes y está esperando un bebé. Vamos a orar por ella. Oración por Perla Alejandra Trujillo Zúñiga. Está embarazada y tiene complicaciones. Oración por los jóvenes de la primera zona. Y entre estas oraciones, si tú quieres volver al Padre, este es el tiempo de volver al Padre. Él te espera con los brazos abiertos. Yo quiero invitarles, cual sea tu petición, expónsela a Él. Él te oye, Él está ahí esperándote. Solamente resta que nosotros nos acerquemos a Él de todo corazón. Quiero invitarte a que me acompañes a orar. Vamos a orar por estas peticiones. Si estás en tu casa, yo te voy a invitar a que cierres los ojos y vamos a ponernos en comunión con el Señor. Señor Dios Todopoderoso, hemos escuchado tu palabra, Señor, en esta hora y hemos reconocido como hombres. Hemos reconocido, Señor, que no tenemos otro lugar a donde ir más que hacia tu presencia, Señor. Hacia tu casa donde hay refugio, donde hay esperanza, Señor, donde hay abundancia de pan. Y en esta hora, Señor, yo quiero pedirte por aquellas personas que hoy tomarán la decisión de volver al Padre. Trata con esas vidas, Señor, trata con esos corazones y hazles saber cuánto te necesitan. Hazles entender, Señor, tu grande amor. Te pedimos, Señor, también por estas peticiones. Por Rosario Carvajal, Enrique Sánchez, Señor, están en Nueva Jersey y están enfermos, Padre. Sé tú, Señor, su sanador. Sé tú su libertador, Señor. Tú eres el único que no solamente da salvación al alma, sino también al cuerpo enfermo, Señor. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y lo serás por todos los siglos. Tu poder no ha menguado, tú sigues siendo el mismo, Señor. Por Elizabeth Díaz, Señor, que está en el hospital, tengas de ella misericordia, obres un milagro en su vida, Señor, y que el día de mañana se escuche un testimonio diciendo que tú has hecho grandes obras, que tú has hecho grandes maravillas en la vida de estas personas, Señor. También te pedimos por Francelia Sosaya, Dios mío, fortalécela en esta situación que está pasando, Señor. No es sencillo perder un familiar, no es sencillo perder a alguien que se ama. Es lo más difícil que podríamos enfrentar en la vida. Pero sabemos que tú estás con nosotros en todo tiempo. No solamente estás con nosotros en las buenas, también estás en las malas. Y estás ahí para consolarnos. Estás ahí, Señor, para abrazarnos, Señor. Sé tú su consuelo de esta hermana. Sé tú, Señor, su sustento, su ayudador. Bendice, Señor, el bebé que está en camino. Que todo pueda salir bien, Señor. Que este bebé nazca bien, Dios mío. Te lo ponemos en tus manos, Dios mío. Esperemos un milagro, por la fe lo creemos, Dios. Te pedimos por Perla Alejandra Trujillo Zúñiga, Señor, está embarazada
y tiene complicaciones también, Dios mío. Un nuevo bebé, un nuevo integrante de la familia que traerá alegría. Heredad de Dios son los hijos. Y esta herencia, Señor, te pedimos que tú tengas misericordia de nuestra hermana y de este bebé que viene en camino. Obra un milagro en su vida, Señor. Obra un milagro en este bebé que pueda traer alegría a esta familia, que pueda traer bendición, Señor, a esta familia. Tú lo permitirás, Dios mío. Es lo que creemos. Tú has venido para dar vida y vida en abundancia, Señor Jesucristo. Te pedimos por los jóvenes de la primera zona. Peticiones que ellos tengan, no sabemos las necesidades que están enfrentando, pero sabemos al igual que ellos que te necesitamos, Dios mío. Estos jóvenes han reconocido que necesitan de tu poder, que necesitan de tu ayuda, Señor. Te pedimos tengas ellos misericordia, ayúdales y impúlsales, Padre, porque en esta etapa de la juventud el mundo quiere absorberlos, el mundo quisiera arrebatarlos para ellos, pero estos pertenecen. Estos jóvenes, Señor, serán siervos tuyos. Algunos tal vez ya lo sean. Y aquellos, Señor, que están todavía indecisos en darte su vida o seguir viviendo en el mundo, alcánzalos para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos también por la maestra Pilar Carvajal, Señor. No sabemos su necesidad, no sabemos si está enferma, si tiene problemas. Tú sabes, Señor, las necesidades que ella tiene. Te pedimos, Señor, está en tus manos, Señor. Pon sobre ella un cerco de ángeles, Dios mío. Cúbrela con tu sangre preciosa, Señor. Obra un milagro en su vida para honra y gloria de tu nombre, Señor. Que tu nombre siga siendo glorificado, que tu nombre siga siendo exaltado, Señor, desde ahora y para siempre. Y tú puedes convertir estas necesidades, Señor, en victoria. Tú puedes convertir todo esto, Señor, en grandes milagros que serán para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias te doy, Señor, por estas personas, estos hermanos que estuvieron acompañándonos en esta transmisión. Bendíceles, Señor, grandemente, que tu palabra haya quedado sembrada en sus corazones y el día de mañana o incluso a dar mucho fruto, Señor, y que todo esto sea para tu honra y para tu gloria, Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú no nos has dejado solos. Te pedimos, guarda a las familias, Señor, de esto que está pasando en el mundo. Te pido, Señor, guarda, Señor, a los que están día y noche en los hospitales, aquellos que están trabajando por la seguridad de las personas, Señor. También te pedimos por la juventud de la octava zona, Dios mío, guárdales, protégeles, ayúdales, Señor, que puedan, Señor, tomar la decisión de seguirte, que puedan tomar la decisión incluso de poner sus vidas en tus manos y puedan tomar la decisión de bajar a las aguas del bautismo y servirte, Dios mío. No hay nada mejor que entregarte nuestra juventud, no hay nada mejor que servirte todos los días de nuestras vidas. Y qué mejor, Señor, que lo hiciéramos en los días de nuestra juventud, Señor. Te pedimos por la juventud de la octava zona, levántala, Señor, restablécela, reparte en ellos ministerios y dones para honra y gloria de tu nombre, para crecimiento de tu iglesia también, Dios mío. Te pedimos, Señor, por Yolanda González, está en California, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés sanándole. Nos desconocemos su enfermedad, desconocemos sus necesidades, Señor, tú lo conoces todo. Para ti no hay distancias, para ti no hay cosa imposible. Tu palabra dice que lo que para el hombre es imposible, para ti no lo es. Para ti todas las cosas te son posibles. Ponemos la de nuestra hermana en tus manos, Señor, y te pedimos, obra un milagro también en su vida, Señor, que si ya podamos escuchar también un testimonio de lo que tú has hecho en sus vidas, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor Jesucristo. La honra y la gloria es para ti, Dios. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Agradezco a Dios y a nuestro hermano Jonathan Orduño, jefe de la zona, quien da esta oportunidad. Y obedeciendo a Dios y a nuestro hermano, creo haber cumplido con la encomienda que se me dio. De mi parte, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Deseo de todo corazón que la bendición de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea en ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor
Pasen una bonita noche y que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga.